Hola, estimados. En este video vamos a ver cómo cómo registrar un riesgo en la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la opción específica, decimos entidades y decimos riesgo. Fíjense cómo desde aquí podemos decir siniestros, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo grabar un riesgo. Lo primero que él nos muestra es un filtro. Desde aquí nosotros podemos consultar los riesgos que ya están grabados y entonces, por ejemplo, seleccionar uno y modificarlo, verlo, los detalles, etcétera. Pero por ahora nosotros vamos a decir nuevo para grabar uno desde aquí. Entonces recuerden, nosotros lo primero que vemos es este filtro, pero como queremos grabar un registro nuevo, un riesgo nuevo, decimos nuevo aquí. Y aquí está la forma en la cual la página en la cual nosotros debemos registrar nuestro riesgo. Esto, fíjense cómo estos son los datos genéricos generales del riesgo. Desde aquí, nosotros en el futuro podríamos, por ejemplo, consultar los cúmulos que se corresponden a ese ramo y a esa cobertura, etcétera, específica, y también los siniestros. Entonces vamos a grabar. Y fíjense cómo aquí hay un menú desde el cual nosotros navegamos a otras partes del riesgo. Pero por ahora vamos sencillamente a grabar un riesgo. Nosotros seleccionamos un estado, por ejemplo, cotización. El tipo de endoso siempre va a ser original porque no es un endoso, en realidad es el primer registro del riesgo. Entonces, esto aplica cuando son endosos que nosotros seleccionamos aquí aumento, disminución, pero por ahora es el original, ¿verdad? La fecha de emisión es normalmente el día, pero yo se la puedo cambiar. Y aquí ponemos la vigencia del riesgo. Vamos a suponer que la vigencia es desde enero. Fíjense cómo él me calcula un año aquí, pero yo lo puedo cambiar. Me calcula un año en días, pero yo lo puedo cambiar también. Y mi aceptación puede ser diferente. Por ejemplo, yo puedo empezar luego, entonces también puedo cambiar mi aceptación. Si yo cambio mi aceptación, él me cambia la cantidad de días aquí. Vamos a suponer que yo empecé el 1 de marzo. Lo que pasa es que, por supuesto, esto está en el futuro, pero no importa porque esto es un ejemplo. Fíjense cómo él me cambió la cantidad de días aquí. Yo puedo, si esta no es la cantidad que yo esperaba, yo puedo cambiar esto. Esta referencia, normalmente él la va a crear si yo no pongo nada aquí, que es lo ideal, ¿verdad? Este es el año de suscripción para mi empresa, el año de suscripción de este riesgo. Luego yo selecciono una moneda, selecciono un ramo, selecciono un tipo, que yo no tengo más tipos sino indefinido. Yo aquí puedo categorizar mis riesgos, ¿verdad? Riesgo de tal tipo, riesgo de tal tipo, riesgo de tal tipo, y por supuesto que yo los debo poner en la tabla. Luego selecciono la compañía cedente, si hay o no un corredor, vamos a suponer que no lo haya, y un asegurado. Fíjense cómo esto aquí aproxima. Cuando yo le pongo algo aquí, él me trae las compañías que corresponden a este. Es una búsqueda por nombre, pero es aproximada. Entonces, para yo seleccionar allí, yo normalmente uso la flechita, supongan que hay varios. Yo uso las flechitas y luego le hago un tap y él la selecciona. Selecciono un país, pero en el ramo debe pasar algo en particular. En el ramo, vamos a buscar este ramo. Yo en el ramo debo tener un prefijo para que él me calcule la referencia. Vamos a poner aquí cualquier cosa. Vamos a suponer que este es el ramo de aviación y entonces yo este prefijo él lo va a usar, ya lo vamos a ver para calcular la referencia. Vamos a decirle grabar aquí. Cuando él me calcule la referencia, él va a usar ese prefijo que yo indiqué allí. Entonces decimos grabar una vez que sencillamente hayamos indicado nuestros datos, decimos grabar. Fíjense cómo él me calculó una referencia que no es más que el día, el mes, el día y el año, y la ocurrencia. Si yo sigo grabando riesgos, este día él me va poniendo 02, 03, 04. Este es sencillamente un número consecutivo.
Es como el riesgo que yo he registrado en el día, en este día. Y este prefijo, él le puso el prefijo que existía en la maestra para este ramo. Fíjense entonces ustedes aquí, como si yo busco ese ramo, este es el prefijo. Si yo tengo otros ramos, yo les puedo poner entonces otros prefijos para que él me calcule esta referencia aquí. Bueno, entonces lo que vendría ahora, fíjense como ya nosotros registramos este riesgo, fíjense cómo él le asignó un ID que para nosotros no es importante. Este ID en realidad es relevante para el programa, no para nosotros, pero este es el número que él asignó al riesgo. Esto es sencillamente un número consecutivo. Para nosotros va a tener más sentido tal vez esta referencia, porque nos va a decir más acerca del riesgo que este número. Este es simple y llanamente un consecutivo que él asigna y que él mantiene para los endosos. Si yo agrego endosos a este riesgo, él mantiene este número y va agregando endosos. 1, 2, 3, 4, etc. Fíjense como el primer endoso es el 0, que en realidad es el riesgo original. Entonces yo puedo regresar aquí. Fíjense cómo si yo vuelvo a los riesgos, si yo aquí en este filtro no indico nada, él me va a traer todo. Yo tengo mi primer riesgo aquí. Vamos a ver rapidito, fíjense cómo nosotros podemos crear, si es un riesgo de aviación, datos de la aeronave. Simple y llanamente yo tengo que decir aquí nuevo y yo tengo que indicar aquí los datos, pero esto es solo si es un riesgo de aviación. Yo por supuesto que tengo que tener, aquí donde yo vea estas flechitas, yo tengo que tener datos en la maestra. Por ejemplo, aquí tengo que tener datos en la maestra y aquí también. Aquí son sencillamente valores fijos. Que yo puedo usar. Vamos a suponer que este riesgo no es aviación. Si yo regreso aquí, regreso al filtro. Entonces, si yo quiero regresar al riesgo, vamos a suponer que el riesgo no es de aviación, entonces yo no debo llenar esto. Vamos a suponer que el riesgo es de otro ramo y vamos sencillamente a indicar ahora las coberturas. Esto lo dejamos vacío porque no era un riesgo de aviación. Vamos a indicar las coberturas y fíjense cómo este tipo de páginas yo lo voy a encontrar mucho en el programa. Yo sencillamente tengo una lista aquí y una forma aquí. Entonces yo aquí digo nuevo, supónganse que yo quiero indicar 3 coberturas aquí. Yo digo nuevo 3 veces y yo tengo estos links aquí. Cuando yo hago un clic aquí, entonces él me monta el registro aquí en esta forma y yo lo puedo editar. Yo puedo seleccionar una cobertura, una moneda, una suma asegurada individual, que si yo le cambio, esto es por ejemplo cuando son, por ejemplo, responsabilidad civil que aplica, por ejemplo, a 5 personas. Entonces yo pongo aquí 5, si no dejo 1, por supuesto, y pongo aquí una suma asegurada, por ejemplo, de 50,000. Pongo una tasa y cuando yo digo calcular aquí, él me aplica la cantidad de personas por la suma asegurada individual. Por supuesto que yo puedo haber dejado esto en 1 si esto no aplica. Si yo le vuelvo a decir calcular, él sencillamente vuelve a poner la misma suma asegurada aquí. Aplica la tasa y este redondear es sencillamente si aquí yo hubiese tenido muchos decimales. Vamos a suponer que esta tasa es más compleja. Y vamos a suponer que al yo decirle calcular, él me calcula más de 2 decimales. En realidad no es muy normal que yo acepte más de 2, que yo quiera tener más de 2 decimales aquí. Entonces yo le digo redondear y él me lo redondea a 2 decimales aquí. Por supuesto, si aquí hay solo 2 decimales o menos, este redondear no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí, agregando otras coberturas aquí. Vamos a suponer que aquí son 3. Vamos a suponer que aquí son 10,000 y vamos a suponer una tasa aquí
Yo le digo calcular, redondear no hace falta porque aquí ni siquiera hay decimales. Y vamos con la tercera. Vamos a dar esto en 1, vamos a suponer que no aplica esa cantidad allí. Aquí ponemos 53.000. Vamos a suponer que la tasa es 3.5. Le volvemos a decir calcular. No hace falta redondear porque ni siquiera hay decimales aquí. Luego que fíjense, esto que está aquí quiere decir que yo he editado, que yo he indicado datos para estos. Fíjense cómo yo puedo navegar aquí. Y él sencillamente me monta aquí los datos que corresponden a este elemento en la lista. Ahora yo le digo grabar, fíjense cómo este asterisco quiere decir que yo he grabado como nuevos estos registros, que son coberturas, en este caso, del riesgo. Yo le debo decir grabar, porque si yo me voy de aquí, si yo, por ejemplo, le digo vamos a regresar al riesgo y yo no grabo, yo pierdo esto. Al yo decirle grabar, él me quita el asterisco aquí, lo que quiere decir que ya él grabó esto. Vamos a regresar al riesgo. Y si yo, vamos a regresar desde un principio para recordar, le decimos entidades, riesgos. Desde el filtro buscamos nuestro riesgo, que es uno solo. Por eso es que dejamos este filtro en blanco, porque es un solo riesgo el que tenemos registrado. Lo podemos, fíjense cómo yo tengo que hacer un clic en este link para ver mi riesgo. Aquí está el riesgo. Yo registré, no había datos de la aeronave porque no es aviación, pero registré coberturas. Fíjense cómo aquí están mis 3 coberturas que yo registré. Si yo las quiero ver aquí, sus detalles, yo hago un clic en cada uno de estos links. Si yo quiero editar alguno de estos, porque hay un cambio que yo quiero registrar, porque me equivoqué, por ejemplo, aquí eran 2. Entonces yo selecciono la que quiero, el registro que quiero, y esto aplica en muchas partes del programa. Es como una especie de forma de grabar datos que aplica, por ejemplo, casi todas las tablas son así. Vamos a ver que las compañías también se registran, las compañías del riesgo, el cedente, los reaseguradores también. Es una forma muy similar para hacer esto. Entonces, bueno, si yo quiero cambiar algo aquí, si quiero editar, por ejemplo, la tasa, yo me había equivocado aquí, era 7.7951. Vamos a suponer que aquí era 2. Entonces yo le digo calcular, le digo redondear, porque esto pasó de 2 decimales, y le digo grabar. Fíjense cómo él ahora me puso este signo que quiere decir que esto ya existía y yo lo cambié. Le digo grabar. Ya él me grabó esos cambios. Si yo quiero ver los cambios en detalle, yo hago un clic aquí y él me los muestra aquí. Fíjense que si yo quiero eliminar uno de estos registros, yo hago un clic aquí. Él me lo marca como que va a ser eliminado y yo le digo grabar y él lo elimina. No le vamos a decir grabar porque queremos nuestros 3 registros aquí. Vamos a regresar al riesgo. Y bueno, estimados, vamos a dejar esto aquí, pero luego va a venir otro video en el cual vamos a explicar cómo grabar las compañías y la prorrata. Entonces, espero que les haya gustado el video. Gracias y hasta luego.